Esas orejas. Bueno, iniciamos ya. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Raros, Autoinmunes y Rebeldes. Hoy tenemos un placer enorme de una amiga que dije yo que parecía la amiga imaginaria porque nos la pasamos hablando de ella en los programas y no había podido venir. Tenemos aquí a Andresa Patricia. Patricia es nuestra psicóloga, una amiga, una persona absolutamente maravillosa. Patricia Quintero Londoño. Ella es psicóloga, pero quiero contarle cómo la conocí. Ella y yo no nos conocíamos y ya nos amábamos porque teníamos una cercanía muy grande por procesos que llevábamos conjuntamente sin conocernos. Entonces, cuando tuvimos el placer de vernos, ya teníamos una química enorme porque ella, y lo voy a decir, usted después cuenta cómo es el tema psicológico de ella, sus estudios. Ella es una mujer defensora de las mujeres víctimas, de mujeres abusadas sexualmente, psicológicamente, físicamente. Es una mujer que ha dado su vida entera por procesos de mujeres violentadas. Y ahí hubo un amor profundo con ella porque son temas que veníamos trabajando conjuntamente, nunca nos habíamos entrelazado, pero tenemos procesos muy bonitos conjuntos. Entonces, cuando yo la conocí fue un amor a primera vista, un amor por ella, por lo que hace, por sus procesos, pero en especial porque ha dado la vida entera, desde que es profesional, a acompañar a mujeres víctimas. Pati, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Después de todo eso, Patricia tiene que tener derecho a réplica, porque un amor de un solo lado no puede ser. No, pues muchas gracias. Realmente es súper interesante este espacio y no sabía que ibas a hacer semejante presentación. Muchas gracias, muy linda. Sí, realmente lo que tú dices que amor a primera vista es cierto, porque cuando tus papás me hablaron de ti con ese orgullo así que inflado pecho y yo dije, ay, yo la quiero conocer y tu mamá dice, sí, sí, sí. Y se llegó el día y yo estaba súper nerviosa porque yo decía todos los títulos que tú tienes, esos cargos tan importantes que tienes, y yo decía, ¿cómo me presento? Y yo, ay, pues como yo soy, me vale. ¿A ti? Y entonces me presenté y fue un abrazo de una, o sea, fue química instantánea y sobre todo porque sí, llevo mucho tiempo trabajando con mujeres víctimas de violencias y digamos que ese ha sido muy fuerte, pero en este momento estamos trabajando más cosas. De hecho, ustedes me han hecho investigar un montón, ¿no? Y yo creo que por eso estamos aquí en este espacio. En Pues uno de los gracias. programas, Andrés y yo hablábamos que tú vas a terminar con una tesis doctoral con nosotros dos. De hecho, este es un nuevo cuaderno porque ya he llenado 3, este es nuevo. Total, pero bueno, Patricia, bienvenida a Raros, Autoinmunes y Rebeldes. Ya este es nuestro cuarto episodio. La idea es seguir hablando con las personas, contando historias, experiencias, apoyando a más gente que se ha comunicado con nosotros, diciéndonos la importancia de tener a otros que sienten lo mismo, que piensan lo mismo, que no se sienten comprendidos en un mundo donde pareciera que tener una enfermedad de este estilo fuera un pecado, sí, somos juzgados y todo eso, pero se está empezando a crear algo muy bonito que es una red. Entonces te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar virtual en YouTube. Patricia Quintero Londoño, psicóloga, trabajas mucho el tema de terapia conductual, ahorita nos vas a hablar un poco de eso. Tienes una formación en inteligencia emocional, que eso también me parece brillante, y un máster en autismo y en intervenciones psicoeducativas. Entonces, bienvenida a este programa. Hay que entender que invitamos a Patricia, como dijo Diana, porque se convirtió en la terapista de nosotros, y convertirte en terapista de nosotros implica un reto muy grande por lo que tenemos, por lo que guardamos, por lo que veníamos trabajando, Por nuestros temperamentos. por los temperamentos, por la familia, por la historia, por todo. Pero
yo antes de entrar en ese tema particular contigo, Patricia, a mí me gustaría explorar otros temas importantes. Pero venga, yo le hago una pregunta. ¿Por qué no le contamos a nuestras personas que nos ven que vamos a hacer con Patti hoy varios programas? O sea, no se vayan a asustar porque vamos a quedar exactamente igual vestidos y toda la cosa. Pero Patti, te propongo que hagamos 3 programitas con temas distintos, puntuales, porque te queremos sacar el mayor provecho posible para todas las personas que nos están viendo. Bueno. Entonces, no sé si comenzamos hablando de la psicología, la terapia, totalmente. O sea, en términos generales, no nos metamos hoy como en ese tema como tan de enfermedad. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es desmitificar un poco el hecho de la terapia como algo que sirve solo para locos o para personas que tienen enfermedades o trastornos psicológicos muy fuertes, porque resulta que a veces uno se carga de muchas cosas en el cotidiano y la terapia puede ser una búsqueda de oportunidades y un encuentro de herramientas muy importantes que le ayuda a ver el terapista a uno que no tiene esa capacidad de verlo, porque uno está como cegado con todo esto. Entonces, lo que dice Diana, empecemos con eso, empecemos a hablar sobre... ¿por qué ¿la psicología es para locos? Esa es una pregunta buena. Es que eso es un mito, realmente, porque los locos como tal, las personas que necesitan ser medicadas, las trabajan los psiquiatras y uno tiene que respetar sus profesiones. Así es. Pero ven, ¿qué es un loco? Porque pareciera que también estuviera mal y hay muchas acepciones de loco, ¿no? Uno está con alguien y alguien hace algo medio raro y uno dice, uy, qué man tan loco, qué vieja tan loca. Sí. Pero ¿cómo entendemos la locura realmente desde la psicología? ¿Y cómo se ve esa vaina? Porque yo he estado medicada psiquiátricamente, mire, yo estoy... Pero digamos es que decir loco me parece que es una forma como coloquial de decirle a una persona que tiene algún trastorno. Pero pues obviamente cuando una persona se mete a un lugar donde la van a trabajar ese desorden y ese desequilibrio que tiene en las sustancias de su cabecita y que necesita medicamento, pues obviamente es un lugar de reposo, porque ni siquiera se dice el manicomio. El manicomio, ya no. Es un lugar de reposo donde se van a manejar qué es lo que le hace falta, cuál es la sustancia que está en desequilibrio y que allá le hacen todos los estudios para ver qué es lo que le van a meter en su cuerpo para que el mismo cuerpo después pueda generar esa sustancia en equilibrio. Así de sencillo. Entonces, respetando las profesiones desde la psicología, lo que uno quiere con los pacientes es que se den cuenta que nosotros somos como un complemento para lo que están pasando. Por ejemplo, si en caso de un diagnóstico, esa persona se altera demasiado con ese diagnóstico, o antes de una cirugía y se altera muchísimo, pues los nervios hacen de las suyas. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando llegan allá al consultorio le preguntamos, empezando uno pregunta qué día está, para saber cómo está su mente, si está en el día correcto, ¿no? Casi nunca estoy en el día correcto, sí, señora. Es cierto. Además que es importante saber que cuando uno les dicen, y esto es un tipcito que voy a... Como los magos, vamos a colocarlo. Que no revelan las cosas, lo mismo en psicología. En mi caso, cuando llega un paciente, y porque yo pregunto el día, es porque esa persona me va a decir, y voy a mirar cómo actúa ante una cosa real, ¿ves? Entonces tú me dices, hoy es tal día. ¿Qué día es hoy? Hoy es 23 en febrero. Sí, hoy es jueves. Y es jueves. Jueves. Eso. Entonces esta reacción es real. Yo estuve de aniversario ayer. Uy, qué bien. Ya un año. Un año de casados. Sí, súper. De legalizar el polvo, porque ya vivían juntos. Ay, Sarita, bien. Muy bien, chévere. Bueno, entonces esa reacción que tú tuviste al contarme qué día era hoy, para donde miras y toda tu reacción, eso ya va siendo parte de nuestro estudio. Entonces, nosotros no analizamos porque el psicoanalista es otra profesión, ¿ves? Entonces, la gente por lo general cuando llega a psicología, pues no saben qué hacer, no saben qué preguntar y nos dicen, bueno, cuéntame qué tengo que hacer. Y entonces uno lo primero que hace es, tranquilo, echemos tintico. A mí me encanta
Hacerlo la charla de como- tinto. La Como charla de conversa, tinto, sí. sí, hacerlo así, porque es más fácil para un paciente no sentirse paciente. Exacto. Yo digo paciente porque pues toca Es tu decirlo de profesión, alguna claro. manera, pero para mí, mis pacientes se vuelven parte de mi vida. Yo los problemas de mis pacientes no me los llevo conmigo. No, porque pues, si no te cargarías un montón y necesitarías tú también exacto, terapia. aunque hay pacientes que realmente llegan con unos trastornos fuertes o con unas, ¿cómo se dice? Cosas que les han pasado y uno se queda tocado. Pon el Pero, caso pues, mío, porque aquí podemos hablar de mí tranquilamente. Bien. Ah, ok, vale. Que cuando yo ya me sobrepasé, tú me llevaste a una clínica psiquiátrica. Sí. Tú me acompañaste y me llevaste allá y hablaste con la psiquiatra y dijiste, mire, yo creo que llegó hasta aquí porque es momento que ustedes intervengan. Sí. Entonces, puedes hablar, por ejemplo, del caso específico mío. En el caso específico mío, hiciste un acompañamiento hasta psiquiatría, pero posterior al tema psiquiátrico, a la modulación química de esas cosas en mi cerebro. Me hiciste el acompañamiento psicológico, ¿no? Que para mí fue como desatarugarme, no sé cómo se podría decir, pero fue el poder quitar ese tarugo que nosotros hablamos tantas veces, que está aquí y no podemos sacar. De igual forma, nos has dado herramientas para asumir cosas frente a la vida, que eso también quiero preguntarte frente a la psicología, las herramientas, cómo... Pero yo creo que antes de llegar a las herramientas, porque es muy Porque yo importante. estoy muy adelantada, sí. Sí, Sí, pero voy a 1000 como estamos kilómetros. hablando de desmitificar un poco el tema de la psicología y de la terapia, yo siempre he pensado que todos tenemos nuestros rayos. Es algo así de sencillo, independientemente que creamos que vivimos una vida plena, con bienestar, todos tenemos nuestros rayos y todos debemos enfrentarnos a nuestros rayos. Culturalmente, creo que estamos mediados mucho por pensar en eso de que hablábamos al principio. No es que si va al psicólogo es que está loco y no nos enfrentamos muchas veces a O los yo temas no lo emocionales. necesito. Yo no lo necesito porque me han hecho creer que no lo necesito. ¿Sí? Que ese es otro tema Es mi entorno cultural. el que lo debería Claro. tener, no yo. Y o me deberían aceptar como soy simplemente, Ok. así esté haciéndole daño a otras personas. Ajá. Y haciéndome daño. Claro, ¿tú por qué crees que viene ese choque cultural tan fuerte? Y te lo cuento desde esta perspectiva. Yo viví en Argentina 4 años Sí. y todo argentino tiene un terapista de cabecera. Ellos entienden que su salud mental es otra cosa, Prioritaria. más allá de los rayos que también tengan, pero entienden que necesitan una terapia para hablar con alguien algo de lo que no pueden hablar ni con su entorno cercano ni con su familia, porque también hay que entender eso, hay cosas que uno no puede hablar con otros. Entonces, ¿cómo desmitificamos eso? Culturalmente estamos viciados, pero ahora viene el tema de por qué la terapia se debe desmitificar y es importante para la vida cotidiana. Antes de entrar en las herramientas, Sí, me pero, parece pero perfecto. me parece que enfoquémonos ahí. Vale. Pues primero es que uno debe decir que un psicólogo, cuando tú entras a un consultorio o entras en el espacio con un psicólogo, es que es un ambiente seguro para ti. Hay que contarte que ese ambiente para ti está absolutamente seguro, que tú lo que digas ahí se va a quedar ahí, no se va a ir para ningún lado, al contrario, que puedes ser totalmente sincero para poder trabajar con eso, ¿cierto? Entonces, espacio seguro, es lo primero que hay que mostrarle a las personas, que hablar con un psicólogo es seguro, que lo que se diga ahí se queda ahí, por ética profesional y por todo. O sea, ahí Lo que pasa en la milla verde queda en la milla verde. Exactamente. Ahora, que nosotros realmente lo que queremos es mirar en qué podemos colaborar. No estás juzgando. Jamás se juzga. Tú puedes decirme lo que quieras, pero, ojo, si hay una persona que por ejemplo, ya eso es la parte legal, si a mí me cuenta que yo estoy pensando en hacerle daño a tal, ahí ya termina mi ética profesional, ¿no? Yo ya tengo que tomar cartas sobre el asunto, y si hay un menor de edad de por medio, nosotros ya conocemos algo legal, entonces ya sabemos a dónde hay que ir, si hay una comisaría o un bienestar familiar, ¿cierto? Pero de resto, si
Si tú tienes un montón de ideas en tu cabeza y tienes cosas que no has hecho, pero que tampoco le vas a hacer a nadie, pero lo tienes dentro de tu cabeza y tú me las empiezas a contar, pues chévere, cuéntame todo, porque yo lo que estoy haciendo es esperando que tú puedas desatorar todo lo que tienes, como es que, tú decías. Claro, Diana lo dice como desatarugar, ¿cómo fue que dijo? Tengo un tarugo, me voy a desatarugar. Ok, yo lo hablo como el tema de que uno va armando como con una pita unos nudos. Sí, y hay una imagen Claro, de eso. Y entonces cierta. uno tiene que ir soltando ese nudo de a poquitos porque a veces le llega ese nudo y uno no sabe cómo enfrentarla. Ahí está. Pero además eso trae otro tipo de cosas o de reacciones. El cuerpo somatiza un montón lo emocional o lo cognitivo, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es un tema de cómo uno empieza a desatar eso. Bueno, Pati, frente a ese tema yo quiero también hacerte una pregunta. Todos estos temas psicológicos, todos estos temas de sentimientos que se van acomodando, ¿cómo se representan? Y cuando uno tiene que decir miércoles, hay una alarma, tengo que buscar ayuda. O sea, eso es muy importante. ¿En qué momento tú tienes pilas? ¿Cómo reconozco que necesito ayuda? Bueno, cuando tú empiezas a estar muy irascible, o sea, cuando tú estás muy sensible a las cosas, entonces, que si ves una propaganda y, sí, la propaganda es muy linda y te dan ganas de llorar y llorar, ojo, pues ahí está pasando algo, hay un desequilibrio emocional que hay que empezarlo a trabajar, porque si a mí algo que me encanta es trabajar la prevención, o sea, o sea, hay que prevenir la depresión, hay que prevenir la ansiedad, o dar herramientas para cuando empiecen a generarse ese estrés, o salgan esos estresores del cuerpo, uno tenga las herramientas para reconocerlo. Lo que tú dices es importante. ¿Cómo hace uno para saber eso? Cuando tú estás hipersensible, es hora de que tú digas, yo como que necesito ayuda, ¿cierto? O lo otro, solo por estar, que te enojas por cualquier cosita. Entonces yo tenía aquí mi pocillo porque me lo corrió, y era la señora del aseo que no lo corrió, la seguí. Uno no explota con la señora porque uno en serio les tiene mucho amor a estas personas que nos sí, colaboran. Claro. Entonces uno no explota con él, pero llega uno a la casa y en la casa el hijo de uno, ma, bla, 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 bla. ¿No? Cuando uno explota con las personas que lo aman a uno y que uno ama y es continuo, ojo, ahí está pasando algo, ahí es un desequilibrio emocional en ese momento, hay que buscar ayuda. Eso es lo que llaman las emociones desadaptativas, ¿verdad? Sí. Cuando una emoción es desadaptativa es cuando ya no la puedo manejar y una tristeza se convierte en una depresión, por ejemplo. Sí. Un estrés se convierte en ansiedad ya que no se puede controlar. Exactamente. Pero mira, ahí viene otra pregunta que a mí también me parece sobre el lado cultural, que para mí es clave en este sentido, y es: debemos reconocer las emociones y vivir las emociones. Es lógico, pero culturalmente nos han enseñado que no se puede hacer. O sea, usted está triste, no esté triste, ¿sí? Y es la típica... Los hombres no lloran. Exacto. Entonces, no nos dejan reconocer ni identificar las emociones o vivir las emociones porque pareciera que está mal. Y ahí es donde se empieza a armar esa madeja, ese nudo, esa tarugo. Entonces, ¿cuál es tu opinión frente a esto? ¿Por qué crees que sí debemos reconocer esas emociones, sí las debemos vivir, sí las debemos comprender? Supongo que es para que no lleguen a ese nivel desadaptativo, pero ¿cómo hacemos para que se rompa esa cadena? ¿Cómo hacemos para concientizar a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mis primos, para que entiendan que llorar está bien? Enojarse está bien. Lo malo es que ese enojo se convierta en ira, pero el enojo está bien, el vivir la emoción. Muchas de las emociones desadaptativas vienen porque no nos permitimos sentir. Ok, bueno, esa es una tarea que podemos comenzar nosotros ahorita de adultos con nuestros hijos, con el ejemplo. El ejemplo es fundamental, o sea, si nosotros nos devolvemos a las cosas, el origen es importantísimo, el origen. Y si nosotros estamos desde este momento criando una personita, lo mejor es, por ejemplo, si tú estás de mal genio y tu hija te dice, ma, ¿estás de mal genio? Tú, no, pues ya le estás enseñando a negar. A no reconocer sus emociones y sentimientos. Hay una tarea que yo dejo siempre que es, con tus emociones, ¿con qué color lo representas?
¿no? Entonces tengo una paciente que me encanta porque ella me llegó con un montón de marcadores, ella sabe quién es cuando vea esto, me llegó con un montón de marcadores y me dijo, este es el del odio, este es el de la tristeza, este es de no sé qué, ¿no? Y yo me los aprendí. Yo me aprendí sus colores, entonces con ella nos comunicamos a través de los colores y ella me manda, porque yo le digo, cuando estés mal, mándame una foto de cómo te sientes, o cuando estés bien, mándame, si quieres, habla conmigo por WhatsApp, no tenemos que estar hablando. Entonces ella me manda un color y yo ya sé cómo está. Entonces, si alguien le ve su WhatsApp, nadie sabe qué es por lo que ella está pasando, solamente ella y yo. Entonces, y yo le mando cualquier cosa, le digo, ahorita no puedo, te llamo después, o le mando una carita y tú me mandas unos stickers que a mí me encantan y los he copiado a mi familia y a todos y los uso mucho con mis otros pacientes. Sí, entonces el gatico que sonríe, eso es maravilloso. Que tengo que mandar más, pero tengo más. Pero entonces tú te conviertes hasta en una cómplice de vida de tus pacientes en tanto tienes esas cercanías y no eres la doctora con la paciente. Sí, yo creo que por eso, miren, a mí me gusta vivir rico. Sí. Me encanta vivir rico, me encanta vivir bueno, me encanta vivir feliz y contenta. Pacientes que me dicen, pero es que uno no puede estar pensando todo el tiempo en positivo. Sí, es cierto, es muy difícil pensar todo el tiempo en positivo, pero cuando uno empieza a hacer el ejercicio, se vuelve parte de la vida de uno, pensar en positivo. Pero ya me decía, bueno, ahí con lo que dices, yo quiero hacer una claridad. Justo en este momento estoy metido en el tema de la psicología positiva y a veces se confunde mucho el tema de que pensar en positivo es negar lo negativo. Es como no reconocer que hay cosas que nos pueden afectar. A veces la gente piensa eso, ¿sí? ¿No? Entonces pienso en positivo, entonces no estoy triste, no estoy tal cosa, sino es buscar la oportunidad que hay en cada emoción, ¿no? Es buscar y encontrar que cada emoción te permite encontrar lugar negativo de lo que sientes, pero después una salida para encontrar otras motivaciones para continuar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una película de Disney en donde están todas las emociones, la ira, intensamente. A mí me encanta. Divina. Porque no es una película para niños, sino es una película para adultos en yo la pongo de tarea. Exacto. O sea, intensamente nos permite saber que sin la tristeza no puede haber alegría. Y que sin la furia y el asco no puede haber un control de todas las emociones. O sea, tampoco se trata de negar que existen las emociones o de no permitirte. Yo sí no creo en el tema del positivismo absurdo que están ahorita todos los influencers, que tiene que ser todo perfecto, porque no es así, la vida es sube y baja, pero ahí volvemos al tema. ¿Cómo todo esto se complementa con tu profesión? O sea, ¿cómo es ese tema de la cercanía? Porque cuando te desviaste del tema es cómo llegas a tener esa complicidad con tus pacientes y cómo manejas esos temas de las emociones de los otros. Pero cerrando el tema principal, dale. Que era ¿qué hacemos ahora para contribuir a que las emociones las podamos... que culturalmente se entienda que las emociones existen y que debemos reconocerlas y que debemos vivirlas. Y que le tenemos que dar un nombre. Y insisto, en el origen, con las personas que tú convivas, con las personas que tú estás, con las que estás cotidianamente. Si esa persona está enojada, pues tú ya sabes que tiene cara de enojo. ¿Para qué le vas a preguntar, ¿está enojada? Para que te diga, no, pues obvio, ¿no? O sea, ayuden también, ¿no? Ayuden a esa persona, no le caigan encima, ¿no? Total. Empezando por ahí. 2, si tú ves que está muy contenta, déjate contagiar de eso, ¿no? Y chévere, y después le vas a preguntar, cuéntame, ¿de qué te ríes tanto? Y esa persona va a decir, no, estoy feliz porque hoy estoy bien, ¿no? Y sin saber que es que tuvo una buena noticia o realmente durmió muy rico, ¿no? Cosas así, que es lo que le dan a uno como la felicidad y la tranquilidad y un equilibrio emocional. Entonces, para cerrar lo del origen, es las personas que ustedes tengan al lado y tú que eres profe y que estás con estos jóvenes ahora, si ellos manifiestan sus emociones, deja que les manifiesten. Eso lo hago y te iba a contar una anécdota muy fuerte, y es, por ejemplo, con mis estudiantes, tienen una conexión conmigo muy bonita porque yo los dejo hablar, cuando me buscan para desahogarse, me gustan para contar sus cosas, pero hubo un momento, por ejemplo, en el paro nacional que hubo hace 2 años. 2 años ya,
donde nadie los escuchaba qué era lo que sentían ellos. Y junto con otro profesor les abrimos un espacio para que hablaran. Venga, ¿cómo se sienten? Cuenten. Y empezaron a hablar, y empezaron a hablar, y empezaron a llorar, y empezaron a hablarse entre ellos, cosa que nunca les había pasado. Porque la educación también tiene muchos inconvenientes de pensar que son roles de poder que se deben ejercer o que uno debe manipular por medio de la nota, cuando somos seres emocionales y somos seres que tenemos esto. Y aquí rescato algo muy bonito que tú dijiste, y es cómo mantienes una comunicación con cada paciente, porque el psicólogo o la persona que hace terapia debe tener una sensibilidad para comprender al otro, ¿no? Para comprender cómo se comunica. Lo de los colores me pareció alucinante, pero me imagino que para comunicarte con Diana tienes algunos recursos, para comunicarte con mi papá tienes algunos recursos, y para comunicarte conmigo tienes algunos recursos, o con Sara tienes algunos recursos. Con Emilia, o sea, ella también ve a mi hija porque pues igual es mi entorno más cercano, y yo le pedí el favor a Patricia que hablara con ella. La forma en que se comunica con Emilia es totalmente distinta. Sí, totalmente distinta a la mía. Emilia tiene 12 años cuando yo la conozco, tiene 12, y ahorita tiene 13. Ajá. Y entonces pues es una niña, empieza su adolescencia, entonces es diferente el lenguaje. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta que con la persona que estemos, es que no sé, lo que yo les decía, que vivir bueno y es uno hacer parte, y la empatía es fundamental cuando uno es psicólogo. Pues muchos colegas van a decir, no, esta no tiene ni idea de lo que está hablando. pero a mí me gusta. Los colegas estructuralistas que piensan que se debe hacer de una manera clara. Entonces, sí, uno está. Me pasa lo mismo. En convención de psicólogos. Creo que me pasa lo mismo como profesor, que muchos profesores piensan que mi método de cercanía con el estudiante no le pasa. Lo mismo a Diana como abogada, de tener una cercanía distinta con las mujeres que sufren violencia, con derechos humanos, porque se piensa que se debe tener una distancia profesional, ¿no? Y es un tema complejísimo porque en este tema de conexión con otros la distancia no funciona, lo único que te hace es poner bloqueos y muros. Sí, y además que uno al comienzo cree que uno está mal, que uno está haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, uno recién graduadito y uno siendo así cálido, porque eso es lo que a mí me gusta hacer con mis pacientes, es que demostrar la calidad que tengo. No es por hacerme la cálida, no, sino porque en serio me gusta. Lo eres. Me gusta mi profesión, me encanta. Entonces, si yo voy a hablar con un adulto mayor, yo no sé, pero a mí se me quita la tuteada y empiezo a hablarle de su merci. Porque me encantan, o sea, ellos son re lindos, y es un chip ahí inmediato, ¿no? Debe ser como por el respeto con los abuelitos, que también que uno no tuteaba a los abuelitos, por ejemplo, en mi caso no, y eso no era de usted, pero era una cosa linda, o viejitos que uno conoce y que son tan tiernos que uno no los tutea por respeto, yo no sé, cosas así. Entonces, para mí, cuando yo estoy con alguna persona, y por eso es importante saber la edad de esa persona, porque tú te puedes ver muy joven, pero resulta que no tienes 30. No, yo tengo 46. Ajá. Gracias por lo de 30. Okay. Eso. Pero es diferente, nuestros cerebros son diferentes, nuestros cerebros maduran con diferencias, en hombres y en mujeres es diferente. En el contexto de vida. Exacto. Y todo lo que tú viviste en tu contexto familiar es lo que te forma. Más, pues, los amigos caspas del colegio, lo que sea. O las cosas que viviste, porque, no sé, si en el colegio te fue bien y tuviste un grupo de amigos bien chévere, pues llegaste a la universidad y te hicieron matoneo, esa experiencia también te va sumando. Te va sumando como en todo, ¿no? O cómo se maneja uno con el entorno social y laboral. O sea, mi entorno fue putañeros, cárceles, víctimas, violadores de derechos humanos. O sea, ahí ya hay un contexto distinto en el tema de relacionamiento. Entonces, ¿cómo se vive la vida al diario? Pues de hecho, las personas que trabajamos con personas víctimas de violencias tenemos un conocimiento, yo creo que porque en la vida algo nos pasó, de ver o estar ahí, o de ser como el justiciero, o de ver una persona que pedía justicia por esa señora que fue maltratada, ¿no? O sea, esas cosas que nosotros vivimos, esos momentos difíciles que vivimos en la infancia, lo que generan en nosotros es la resiliencia.
¿Qué es eso? ¿Cómo defines tú la ¿Qué es resiliencia? eso? La resiliencia es Buenísimo. que a raíz, o sea, tú puedes estar en la inmunda, puedes estar muy mal, puedes estar llevado, puedes estar mal. Diría mi hermano, Mal. vuelto mierda. Sí, Eso, dale. gracias. Sí, exacto, vuelto a nada. Pero tú sigues. Por ejemplo, un caso así. Acompañé a una persona a un juzgado y mientras estaba dando su declaración y ella era la acusada, ella se bloqueó, la primera vez se bloqueó y no pudo seguir, entonces la juez no tuvo paciencia, bueno, en fin, porque ella era la acusada. A la segunda yo le dije, así llores, llorando vas a contar lo que pasó. Y ella, cuando estaba allá, ella me dice, yo me acordé de las palabras que me dijiste, y ella coge la postura, yo la veo, coge la postura, se empoderó. Se empodera ella y empieza a contar y empieza a llorar y se limpiaba y seguía contando y tal. Y yo allá, yo me desmoroné y me tuve que salir porque, para no mostrarle que yo estaba allá pues llorando, pero de verle el empoderamiento de ella, porque a pesar de lo que estaba pasando tan fuerte, tuvo el poder y la berraquera de contar todo lo que había pasado, que no era culpa de ella, porque antes se bloqueaba y no podía decirlo recordando lo que había pasado, ¿ves? Entonces la resiliencia sale de esto, de esos momentos difíciles, pero que uno, a pesar de que sea un momento muy difícil, puede seguir adelante. ¿Sabe con qué yo asimilo siempre la resiliencia, que es una de las palabras favoritas mías en la vida? Con el ave fénix. El ave fénix es un ave que termina siendo cenizas y que de las cenizas resurge y vuelve a ser un ave muy hermosa de alto vuelo. Entonces yo asimilo a eso. Cuando nos volvemos mierda, cuando nos caemos, tenemos que coger esos pedazos, volverlos a unir y sacar fuerzas de donde no tenemos para volver a resurgir. La resiliencia es una de mis palabras favoritas y las mujeres tenemos mucha más resiliencia que los hombres, no por género, sino porque socialmente, culturalmente, toda esa carga social no la ponían a nosotras, ¿no? Nosotras somos las que tenemos en nuestra cabeza la política del cuidado, nuestro hogar, y nos daban todas esas cargas y nos tocaba resurgir de un abandono, de los hijos, del trabajo, de los dolores, para poder sacar adelante nuestra vida. Entonces más o menos es como eso. Perfecto. Se aprende trabajando con mujeres. No, claro, pero mire que la resiliencia también va no solo en esas cosas, sino si lo ubicamos en el punto de vista de estas enfermedades raras autoinmunes y siendo rebeldes, nosotros somos rebeldes y resilientes, porque uno tiene que enfrentarse a noticias malas, tiene que enfrentarse a que lo hablamos en algún momento, no nos creen que tenemos dolor, nos juzgan en distintos espacios, en el laboral hay gente que no le cree a uno, que cree que tiene el derecho a juzgarlo a uno, o que tiene el derecho a hablar sobre lo que le pasa a uno, y uno tiene que cargarse de eso, y a pesar de eso, debe continuar construyendo, debe continuar haciendo, debe continuar comunicándose con otros en la manera de lo que se pueda, y eso me parece muy interesante. Por eso el concepto de la resiliencia, sobre todo en este entorno de lo que es raros autoinmunes y rebeldes, ¿no? Sí. Además que en todo lo que ustedes han hablado, que he puesto súper juicioso a escuchar las grabaciones, hay partes súper importantes que cuando ustedes hablan de un duelo. Ahorita vamos a hablar de eso en el siguiente capítulo. Sí, y cuando ustedes hablan de sus dolores o hablan, yo tengo esto y lo otro, por ejemplo, me dicen, mi diagnóstico fue tal, y yo, espera un momentico, lo anoto, porque era raro, para mí era que espondilitis anquilosante. Bien. Ya le tiene el otro lado, que es la no radiológica. Espondiloartritis axial no radiológica, porque es que a mí me afecta más en las articulaciones. Entonces yo tengo también una artritis ahí, entonces a mí me toca dar el otro. Ajá. Y entonces todos esos términos, y yo me los aprendo y llego a la casa. Ustedes saben qué es la espondilitis.
no tengo idea. Y yo, vengan, les cuento. Vea, pues, no, me toca ir a averiguar. Me toca ir a mirar, porque lo que tú me dices, claro, tú me haces un resumen, porque no te puedes quedar toda la terapia o toda la consulta contándome, pues, cuál es el diagnóstico y de dónde sale el origen, quién lo está investigando en este momento. Patricia, de igual manera te tenemos que decir que cuando nos dicen el diagnóstico tampoco sabíamos qué era. O sea, nosotros teníamos que comprender de dónde venía y a veces ni siquiera, yo todavía no entiendo muchas cosas ni del diagnóstico, ni de mi cuerpo, ni de mi mente frente a eso. Pero, yo tampoco lo entiendo, claro. Usted. Bueno, ¿cómo a mano? Claro, y yo tampoco lo entiendo a usted. Pero ahí viene un tema, y esto lo comentamos en un episodio. Pero espere, anterior. Yo le hago un paréntesis. Espérese, antes de eso, porque es que yo quiero que ahorita si quieres retomes esto, y es, Diana y yo encontramos digamos lo que en el punto de conexión que tenemos por un diagnóstico similar, más allá de que a cada uno le actúe diferente, sí. Encontramos una forma de comunicación y de desahogo importante, sí. Entre los dos. No solo con este programa, porque Diana va a una cita médica de lo que sea y me llama y me pasó esto, y yo aprendí a escucharlo, porque antes los dos no teníamos una comunicación fluida. Okay. Yo aprendí a escucharlo. Y voy yo a una terapia y la llamo. Me pasó esto. Y encontramos como esa coincidencia, como ese momento donde hay una conexión por afinidad o por lo que sea, pero se convirtió en un apoyo bonito. Y en un apoyo que tiene que ver con eso. No es una terapia, pero es un desahogo. Por supuesto. Esto es un desahogo. Claro. Mi paréntesis iba porque me hicieron un comentario muy lindo y es, ustedes hablan de la enfermedad muy fluido. O sea, tienen todos los términos y lo dicen ahí, pero hacen que uno entienda. Entonces quería contarle por qué me hicieron ese comentario. Por más de que ustedes hablan de sus términos locos, que son muy complejos, hacen que nosotros entendamos en el común de la gente qué es esa vaina. Entonces, cierro el paréntesis, no era más. Chévere. Sí, está bien, porque cuando uno habla con palabras normales y no técnicas, es más chévere. A mí me parece que en vez de decirle, mira, tú puedes tener un trastorno de la personalidad limítrofe. Me voy a morir, estoy muy mal. ¿Qué es eso? Y no vuelven. Claro. Y no vuelven. En cambio, si yo le digo, no, mira, es que tú estás como en un borde, a veces estás así, o a veces estás de la otra manera, ya lo entienden, pero no le voy a decir de una que hay un diagnóstico. De hecho, un diagnóstico no se da con 3 intervenciones, ¿no? Eso es, tiene uno que estudiar más, tiene uno que hablar más con esa persona. A mí me encanta, yo tengo con una compañera, ella se llama Yolanda, ella es mi compañera, mi colega también, mi amiga, y tenemos un espacio que se llama Un Tintico Bien Charlado. Eso nace en la Casa de la Mujer de Suba, donde estuvimos tantísimo tiempo trabajando y nos inventamos, ella y yo, ese taller. Era un conversatorio para mujeres, que era un tintico bien charlado. Llevábamos a varias mujeres, las que quisieran ir, a veces se llenaba, a veces solamente iban una o dos. Sí, exacto, pero no importaba. Si no iba nadie, pues lo hacíamos nosotras dos y estudiábamos casos, pero si iban más personas, pues obviamente, y se servía el tintico, y las señoras divinas llevaban la galleta o no sé qué, pero eso se hacía un conversatorio sabroso, generando que ese espacio de seguridad para hablar las cosas que necesitaban sacar, como ustedes dicen, y eso que genera en el cuerpo. Entonces, dentro de tu cuerpo, ¿qué pasa? Que tú sientes un bienestar. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas tus cosas, cuando tú estás en un espacio seguro, en tu cuerpo pasan un montón de reacciones. ¿Y qué se genera? Puede ser la serotonina, que es la hormona de la felicidad, o puede ser la oxitocina, que esa se genera. Hay una psiquiatra que a mí me encanta, que se llama Marian Rojas Estapé, y ella, si ustedes quieren saber de hormonas del cuerpo humano, ella investiga y hasta saca libros donde explica qué es la serotonina, por qué el cortisol se sube. Y en serio, vean este personaje, porque ahí explica todo perfectamente. Pero a lo que voy es que nuestro cuerpo reacciona ante todo. Si tú miras de una manera, si tú me hablas de una manera, si tú me dices divina, o si tú me gritas,
nuestro cuerpo reacciona ante eso. Siempre, siempre, porque no somos de palo. Nosotros estamos llenos de sentimientos y emociones. Entonces, lo primero que hay que hacer con nuestros pacientes es ver cómo llegan. Y tú le lees su parte corporal, ¿no? Si ellos llegan y, ay, ¿cómo estás? O llegan, hola, Doc, ¿qué más? ¿No? Tú ya miras cómo vienen. Pero también pasa que llegan, ¿qué hay? No sé qué tal, y ya después de que se sientan, se quitan esa máscara y hablan contigo de una manera fluida, abierta. ¿Por qué todos deberíamos tener terapia? ¿Por qué? Solo por probar. Prueben. Eso me gustó. Prueben qué es una terapia, qué es ir a terapia. Prueben ir a hablar con un psicólogo, uno bueno. Porque todas las profesiones hay buenos y malos, sí. Pero a unas personas les funciona un psicólogo y a otras personas no les funciona. Todos somos absolutamente diferentes. Yo le puedo funcionar a algunas personas y otros no me quieren. ¿Por qué? Pues porque no manejo la cuadrícula. O el computador y sí, dígame. No, yo hago lápiz y papel y hago muñequitos. Sí. Y hago muñequitos y hago mis garabatos. Porque estoy más pendiente de lo que me están diciendo que lo que meten en un computador. Por eso me gusta trabajar con mis pacientes de una manera de que no estamos limitados a un horario. O sea, tiene 20 minutos. Eso es una de las cosas más terribles, lástima, de nuestro sistema de salud, que ir a un psicólogo es una sesión de 20 minutos o de 30 minutos y uno no puede desarrollar las cosas. Yo creo que de ahí viene la palabra paciente, de tener paciencia, porque es terrible, pero sí estoy de acuerdo, todos deberían por lo menos darse la oportunidad de tener terapia, de enfrentarse a las emociones. Y hay algo que no desarrollaste y quiero que nos cuentes ya para ir cerrando este primer episodio, es el tema del concepto de una caja de herramientas para cada uno. ¿Cómo funciona para ti? Porque para mí ha sido maravilloso y quiero contarlo acá, y es, con Patricia hemos trabajado una serie de cosas que me han preocupado, que yo vi que no podía manejar, y Patricia me fue dando herramientas, pero para mí, yo creo que esas herramientas no me sirven a mí. No. Probablemente no. Seguramente no. Y yo he enfrentado y me he puesto juicioso y he hecho las tareas y he encontrado en eso como una no sé si una respuesta o una oportunidad también de buscar ese bienestar, por lo menos el emocional. Más allá que el físico es complejo, el emocional lo estoy buscando, y eso también recae sobre el cuerpo también lo recibe y empieza a verse de otra manera. ¿Qué son las cajas de herramientas para ti? Bueno, es como llegar a una casa, digámoslo así, y tú ves que ahí hace falta luz, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, lo que necesitas aquí es cable, lo que se utilice para la luz. Lo mismo pasa con cada persona. Cuando tú ves a esta persona y sabes que le hace falta, por ejemplo, empoderamiento, pues tú le das herramientas y le dices, mira, yo conozco una persona que en YouTube habla tal cosa, ¿por qué no la ves? Mira este link, y le da uno el link, ¿no? Y le dice, anota lo que más te gustó de esa charla. Eso que hace que ella misma vaya diciéndome qué es lo que está necesitando, esa herramienta. Por ejemplo, si tú me dices, yo quisiera poder hablar más con cierta población infantil, ¿no? Entonces yo te voy a decir, uy, bueno, chévere, entonces mírate tal película, ¿no? Porque hay muchas películas que uno no necesita echarle toda la carreta, sino que con que tú veas una película ya te das cuenta de cómo tienes que hablar con un niño. Entonces tú no vas a hablar con un niño así, sino que te pones al nivel de cosas así pequeñitas. Patricia, o sea que estamos hablando de que la caja de herramientas no son modelos terapéuticos, sino que pueden venir de tu vida cotidiana, de cosas pequeñitas, de ver películas, de escribir, de... Las herramientas, la caja de herramientas son esas herramientas que uno da para que tú tengas un nivel emocional equilibrado, es de acuerdo a lo que tú necesitas, así de sencillo, y lo que tú tienes. No tienes que irlo a buscar a otro lado, no tienes que comprar nada, es con lo que tú tienes. Si tú me dices, es que mira, no duermo, yo te doy un tipcito para dormir, pero el mismo tipcito que te estoy diciendo a ti no le sirve a otra persona. O pueda que sí.
Entonces uno lo que hace es estudiar. Uno tiene que estudiar esa persona que tiene al lado con quien está hablando. Hay que estudiar. Si uno quiere llegar a ese origen de, por ejemplo, de dolor, cuando ya es físico como el que ustedes tienen, que es absolutamente diferente a un dolor que ha generado una somatización, se maneja diferente y se dan unas herramientas diferentes. Bueno, como estamos estrenando este programa con Patti, para mí sí era muy importante que conocieran el por qué ella es importante en nuestra vida. Es una persona empática, que es lo que hemos venido conversando de la falta en el sistema de salud, la empatía de quienes nos deben prestar a nosotros unas ayudas, médicos, enfermeras, psicólogos, psicólogas, desde el tema administrativo hasta el tema médico. Es una mujer cercana a los problemas de cada uno, enfocado específicamente en la persona, o sea, no es... a mí me enseñaron esto en la universidad porque esto tiene que ser, sino bueno, ahí hay un tema de cercanías de cada individuo, de cada momento, de cada tema, con la psicología y con las herramientas que ella nos puede dar a nosotros para el tema. 3, es muy importante que sepan que en el momento que Patricia llegó a nuestras vidas, y lo digo por experiencia propia, era un punto álgido. O sea, nosotros estamos intentando con este programa decirles, no lleguen a ese momento de explosión, porque va a ser más difícil el manejo psicológico, emocional, de compartir con las demás personas, sino busquen un antes, una prevención. Cuando se sientan necesitados de hablar, cuando tengan ese principio del tarugo, pues comiencen a buscar ayuda, no cuando se exacerbe, porque a nosotros nos pasó en el momento en que ya no pudimos manejar, fue que buscamos, afortunadamente nos llegó una mujer que nos acompañó asertivamente, ¿no? Vuelvo y les digo, ella me acompañó a un psiquiátrico y me llevó allá porque sabía que su conocimiento llegaba hasta ese punto y hacían falta unos temas médicos superiores, de medicinas psiquiátricas para poder nivelar ese tema. Tiene una conversa muy buena porque si nosotros tuviéramos una psicóloga que no tuviera una conversa buena, ya hubiéramos cerrado nuestros espacios. Pero además de todo, es como nosotros, va hablando en una cajita de música y todo va saliendo en el particular. Yo te quiero dar gracias, no solamente por este programa, sino por haber llegado a nuestras vidas, habernos tocado, y sé que a partir de estos 3 programas que vamos a hacer hoy contigo, vas a tocar a mucha más gente, porque estas herramientas, estos temas, estos tips que nos estás dejando le van a servir a un montón de personas que están viviendo o algo similar o algo peor, o sencillamente que no se hallan en el espacio, en el tiempo y en el momento. Patti, gracias de verdad por estar aquí, por estar en nuestras vidas. Ay, tan linda a ustedes por permitirme estar ahí y seguir. Sí, pero ya para finalizar, Patricia, si nosotros o si alguna persona de esta red que estamos creando quisiera iniciar terapia contigo o quisiera de pronto sentarse un día a hablar contigo o algo, ¿dónde te podemos ubicar? Podemos dar tus datos de pronto en los comentarios para que te contacten por WhatsApp o tienes un correo o algo. Sí, claro, a un correo. ¿Un correo? Ahí, por el correo podemos sacar y agendar, sí. Listo, entonces lo vamos a colocar en la descripción del video. Te agradecemos por este primer episodio. Invitamos a todas las personas a que, si sienten la necesidad o quieren probar, como tú lo dijiste, por el simple hecho de probar, o sienten que necesitan de pronto una guía de algo que no puedan resolver, no se dejen pasar tanto tiempo, como dijo Diana. Y bueno, y si conocen a alguien que crean que necesita este tipo de ayudas, por favor, busquen ayuda, acompañen a esa persona, porque los temas psicológicos, los temas emocionales no son a la ligera. Puede llegar a problemas mucho mayores, no solamente psiquiátricos, sino en el tema físico. Entonces, por favor, no quiten esa posibilidad de ayudar a las personas. He tenido temas de suicidios muy cercanos, porque no se ven esos puntos de alarma que hablábamos ahorita para buscar ayuda. Por favor, si conocen a alguien,
no se queden ahí, intenten que busque ayuda. La psicología es buena, la psicología no es para locos y realmente todos tenemos un poco de locos en nuestra vida, así que no hay ningún lío si un pedazo de nuestra locura se sale de vez en cuando. Gracias, Pati. A ustedes, gracias.